Pues estamos aquí reunidos tres personas que estuvimos hablando en Teatro Crítico sobre este libro, La filosofía de Gustavo Bueno, las actas de un congreso del mismo nombre, publicadas en 1992, 3 años después de cuando se produjo el congreso, en 1989. El teatro crítico en el que tratamos esto pues se quedó corto porque el libro trata prácticamente de una parte, de cada parte del sistema, y entonces estamos aquí para continuar y tratar mejor estos temas que quedaron en el tintero. Yo soy José Manuel Rodríguez, aquí está conmigo a mi izquierda Marcelino Suárez, y más allá está Tomás García López, que por lo visto tiene muchos temas que tratar o tiene muchas cosas como se pueden ver en la mesa. Entonces digamos que va a empezar él con el tema que le parezca más apropiado de estas actas. Bueno, hay tantos temas que... Vamos a ver por dónde empezamos. Para seguir un poco el orden de las propias actas, por cierto, que los asistentes a este congreso fueron muchos más, como dijo ya Sharon, y hay, por ejemplo, pues una referencia, vamos a ver, incluso estuvo Carlos París. Pero no sé, vamos a ir con los artículos que ya tenemos ahí. Por ejemplo, la ponencia de Alberto Hidalgo, Espera. trata de analizar la génesis de la teoría del cierre categorial. Yo es que quería decir una cuestión. Hay un listado de la gente que intervino en este congreso, y ahora mismo no encuentro. Sé que estuvo Carlos París, acaso Maceiras, bueno, gente de la universidad, y que lo que refleja este libro, lo que recoge este libro son cuestiones polémicas, y parece que han hecho una selección, y también habría que decir que no todo fue polémico, sino que hubo otras intervenciones neutras y que acogieron bien la filosofía de Gustavo Bueno. Vamos, para que no dé la impresión de que aquello fue una especie de batalla sin... Bueno, yo entonces empezaría diciendo que de todos los artículos aquí recogidos, pues algunos de ellos, por supuesto, hacen una reexposición de la filosofía de Gustavo Bueno, podríamos decir de forma correcta, y luego pues hay en algunos de estos artículos aquí recogidos, pues hay, además de una, podríamos decir, de una reexposición, una segunda parte que ya es una interpretación de la filosofía ontológica y nosiológica de Gustavo Bueno, pero que es desviada, que pretende ser una especie de correctivo, de rectificación de la filosofía. No sé si mis compañeros aceptan esta, que es una nomenclatura que ha ofrecido para el materialismo filosófico pues Joaquín Robles, como intenté decir el otro día, ¿verdad? Esto ya lo comentamos en Teatro Crítico. El otro día. Bueno, en el caso de Vidal Peña, yo creo que eso ya quedó bastante bien aclarado en el programa, y por tanto remitimos a ello. Y como pues su primera parte pues está bien, una buena reexposición de la ontología de Gustavo Bueno, pero luego las objeciones que él pone, pues yo creo que suponen una interpretación que él hace del propio sistema, pero rectificado, que él quiere rectificar ese sistema, pero no tiene sentido, porque realmente sus objeciones ya estaban contestadas en aquella época. Hubiera sido importante que Vidal Peña hubiera atendido pues a ciertos escritos y a ciertas consideraciones que están ya en los ensayos materialistas o en otros materiales que yo apunté allí, ¿verdad? Como por ejemplo la obra que escribe 2 años después de los ensayos materialistas, que Vidal Peña la conocía perfectamente, que era la metafísica presocrática, donde ya hay por supuesto una clasificación de la historia de la filosofía recurriendo a esa nomenclatura, y que eso no supone furor taxonómico, ni mucho menos, como él decía. Después lo del parentesco entre el ego trascendental y la materia ontológica general, pues hombre, ahí Vidal Peña tenía que haberse leído precisamente un artículo que salió en Cuadernos del Norte, una revista en la que él tiene mucho que ver, sobre el todo y las partes. Entonces la ontología es el todo, la nosiología, la ética, la filosofía política, pues son partes de un todo más... Bueno, esto mismo yo creo que aparece pues en otros
otros artículos como el de David Alba González y en el de Juan Bautista Fuentes. El caso de Quintín Racionero, ya dije que era una chapuza porque realmente no se puede hablar ni de una reexposición de la filosofía de Gustavo Bueno ni una interpretación. El hombre este realmente no se enteró y entonces pues hizo ahí un pastiche tremendo, queriendo defender lo que él llamaba las señas de identidad del materialismo, que es la concepción marxista, según él, claro, de que la conciencia es producto de la realidad social, y sin advertir que cuando el profesor Bueno escribe en el año 74, si esto tiene lugar en el año 89, pues ya en el 73 y 74 Gustavo Bueno había intentado precisamente incorporar el marxismo en su materialismo, haciendo una inversión. Él ya estaba tras la vuelta del revés de Marx, pero esto no significa en el segundo en absoluto, y esto no se da cuenta de ello Quintín, que el materialismo filosófico de Gustavo Bueno pues excluyera olímpicamente la filosofía de Marx, sino que la vuelta del revés supone no que el filósofo que se invierte es perro muerto, ni mucho menos, porque precisamente lo que dice Gustavo Bueno es que a Marx no le pareció que Hegel fuera perro muerto, y precisamente por eso lo invierte, y al invertirlo lo incorpora. Y entonces Quintín Racionero no se entera en absoluto de esta incorporación que hace Gustavo Bueno de la filosofía de Marx, precisamente recuperando la ontología marxista para la filosofía y no dejándola pues sencillamente como una categoría pues propia de ciencias políticas y demás. Y por eso el remate final, digamos la diarrea final de Quintín Racionero, es hacer esa famosa distinción dicotómica entre el punto de vista ontológico y el punto de vista político, podríamos decir, o no ontológico. Entonces dice, estas cuestiones de la conciencia y los productos de la realidad social no pueden ser tratados ontológicamente, sino políticamente. Detrás del tratamiento de la ontología está la fisis, detrás del tratamiento de las señas de identidad del materialismo pues está la política, y entonces todo esto tiene que ser una epifilosofía o epipolítica, todo tiene que ser eso, superestructuras derivadas todas de una estructura fundamental, ¿no?, que es lo que sería la base económica. Realmente Quintín Racionero, y con esto dejo ya la palabra a mis compañeros, no se enteró, no supo ver lo que es la inversión, la vuelta del revés de Marx, el trabajo de Marx sobre la ontología marxista, y por tanto que de alguna manera esa ontología está incorporada al materialismo filosófico, eso no lo supo ver, por tanto confunde toda la nomenclatura. Ya no tiene sentido decir ni siquiera dos palabras sobre el análisis que él hace de los diagramas que aparecen en los ensayos materialistas, los diagramas, las fórmulas de ontología general, ontología especial, los contextos, etcétera, lo confunde todo, incluso confunde el concepto de mundo con el concepto de materia, de materia primaria, de primer género de materialidad, confunde el segundo género de materialidad con el sujeto trascendental, bueno, en fin, o sea que es un auténtico desbarajuste, es un texto que realmente pues es auténtica basura, yo no sé cómo llamarla, es decir, que es un... Y entonces aquí ya sí, pero por terminar un poco con el artículo de Luis Racionero, ¿no? De Quintín. Yo creo que sí, es cierto que has señalado las líneas de por dónde debe de ir la crítica, y sobre todo a propósito de la interpretación de Marx. Lo que ocurre es que cuando se analiza el sistema de Gustavo Bueno, se extrae del propio sistema de Gustavo Bueno aquellas reincorporaciones y reinterpretaciones que Bueno está teniendo a la vez de una forma totalmente sustantiva, y entonces se las saca, las ponen en una línea evolutiva, histórico-evolutiva, ¿no?, y entonces se las vuelve a utilizar de forma sustancializada como vacías, como anteriores a Gustavo Bueno. Pero lo que, por ejemplo, Gustavo Bueno, y además aquí pasa con el artículo de Quintín Racionero, porque esto de Luis Racionero, porque Luis Luis no, Quintín. Quintín Racionero, sí. De Quintín Racionero, porque Quintín Racionero se acoge a la famosa frase del ser social
no es el ser social el que determina la conciencia, sino la conciencia la que determina el ser social, pero esa frase está reinterpretada por Gustavo Bueno, y entonces el continente del materialismo filosófico no está incluido en el continente del marxismo. Es decir, es el continente del materialismo histórico el que está reinterpretado por el materialismo filosófico a partir del análisis de los Gondris en 1974, de los 2 artículos que saca, interpretando ya desde las propias categorías del materialismo filosófico el materialismo histórico de Marx. Entonces, cuando se habla de la ontología de Marx, ya no se está hablando de esa ontología que a mi juicio aparece aquí de alguna manera en el artículo de Quintín, aparece sustancializada, sino que se está hablando de una ontología materialista vista desde el materialismo filosófico, y eso es lo que pretende cortar y sustantivizar el artículo de Racionero, y por eso el artículo de Racionero en este sentido no me parece que está siendo fiel a la interpretación, es decir, está poniendo para criticar, a mi juicio, no sé cómo lo veréis vosotros, pero está poniendo para criticar algo que no se puede decir en ese momento del materialismo filosófico. Y además lo está poniendo porque él al final, y es de lo que parece llegar a, pero parte de una perspectiva que niega cualquier tipo de ontología al final del artículo. Y es a lo que al final pretende llegar, ¿no? Dice, ¿cuál es la solución? Entonces, no sé, por ahí iría un poco... Es que ahí el problema, por hablar del artículo de Quintín Racionero, el problema es cómo interpretar esa ontología, digamos, qué interpretación ontológica hace él, porque él ve los 3 géneros de materialidad, lo primogenérico, ¿no? Las cosas físicas, segundo genérico, digamos, el yo, que no es la interioridad, sino que son muchos sujetos, además conectados con otras realidades, efectivamente, y luego pues los aspectos terciogenéricos, es decir, las cuestiones abstractas, los teoremas científicos. Entonces él dice, como Bueno se basa en Wolff para hablar de estas 3 cosas, de estas 3 partes de la ontología, entonces dice, M1 es el mundo, M2 es el alma, M3 es Dios. Entonces, ¿qué dice? Que el Bueno es un metafísico. Entonces mete por ahí el ego también. Lo que pasa que él piensa que es el sujeto trascendental de Kant, que es la materia ontológico general del materialismo, que es el noúmeno, pero no es así, claro, es que él está siendo anacrónico porque parece que se sitúa en Kant para criticar el materialismo. Anacrónico totalmente, porque Kant está en el siglo XVIII y nosotros estamos ya en el 2021. Entonces el problema del ego, para luego conectar con otras cosas, es que el ego trascendental no es un espíritu, no es una cosa que esté flotando. Precisamente en virtud de la asunción del materialismo histórico, el ego trascendental, para entenderlo positivamente, es el ejercicio de la propia conciencia filosófica. Y de hecho, como dice Tomás en la metafísica presocrática, se hace una periodización de la historia de la filosofía en base a la posición que adopta el ego trascendental. Y entonces, en la época... Bueno, por ir recapitulando lo que se dijo en Teatro Crítico, pues en la época clásica el ego, pues en principio son los seres mitológicos, pero con la crítica filosófica ese mito, digamos que queda sustituido, queda segregado por relaciones abstractas del logos, del agua, etcétera, todo lo que conocemos de la metafísica presocrática, y que sigue funcionando también en la filosofía en un sentido académico en Platón y en Aristóteles, porque Dios tampoco conoce el mundo, en fin. Y luego, pues en la filosofía medieval, en lo que es el ego ya es Dios. O sea, es un Dios creador que ha creado el mundo, y la filosofía, la función que tiene es interpretar la obra divina, es decir, estudiar la teología. Y en la época moderna, ese ego, pues ya por medio de la inversión teológica, ya no es Dios, es el hombre, es decir, es aquello desde lo que se habla, no aquello de lo que se habla. Entonces, es un ego subordinado al mundo entorno, el mundo heredado, que lo que hace es transformar su mundo, es decir, eso es el materialismo histórico. Y el mundo se transforma, pues no en virtud de operaciones, digamos, concretas, sino trabajando con cosas que tienen elementos abstractos, con las instituciones, que son elementos de lo que Bueno llamaba anteriormente la noetología, es decir, un micrófono que tenemos aquí es una institución, esta mesa, que tiene una forma circular, también es una institución, es decir, son objetos concretos, pero que tienen normas que son abstractas, configurándolos. Y precisamente yo creo que Tomás tiene ganas de hincarle el diente a este asunto
Pero en una de las ponencias, Alberto Hidalgo habla de estas cuestiones, que son las de la noetología. Y habla pues en un sentido que, a mi juicio, aunque voy a dejar que Tomás hable primero, pues está bastante sesgado. ¿Qué va? Yo es que antes de que tú entres en el tema de Alberto Hidalgo, que me parece que tú ya lo iniciaste el otro día, yo quería hacer un remate, y es el remate siguiente, a propósito de lo que ha dicho José Manuel con respecto a Kant y con respecto al noúmeno. Efectivamente, la interpretación de Quintín Racionero pretende hacerla desde el kantismo y considera que Wolff es prekantiano y por tanto precrítico. Y otra de las cosas que no se ha enterado, y esta es una de las sutilezas del profesor Bueno, es que precisamente Wolff y Leibniz representarían la inversión teológica. Claro está. Y Quintín Racionero eso no lo capta en absoluto, y por no conocer justamente el texto de el ensayo sobre las categorías de la economía política, donde Gustavo Bueno lo ofrece adecuadamente. Y entonces lo que dijimos también el otro día es que esa pretendida crítica que hace Quintín Racionero de la filosofía del materialismo, por considerarla que parte de unas fuentes precríticas, primero, que la idea de crítica no tiene sentido sino un parámetro, Claro. Y que entonces la crítica kantiana pues tiene para Gustavo Bueno un significado más nefasto y metafísico, por ejemplo, que el concepto de teatro crítico que usa Feijó, que usa 60 Feijó, por años ejemplo. antes de Kant, precisamente. Y entonces la cuestión es que Kant no estaría en la inversión teológica, y sin embargo Leibniz sí. El punto de vista del profesor Bueno es precisamente que Kant, el giro copernicano de Kant, es la vuelta a la escolástica. Y entonces la famosa posición precrítica, etcétera, pues ahí, como vemos, naturalmente se produce una paradoja. Aunque Kant sea posterior a Leibniz, en el fondo es filosóficamente anterior a la inversión teológica, podríamos decir. Con lo cual, Quintín Racionero no sabe lo que dice, no se ha enterado, y si quiere hablar del materialismo de Gustavo Bueno, tenía que haber leído, naturalmente, pues estos trabajos fundamentales, que son los sistemas del año 73 y 74 y las categorías de la economía política, para saber lo que decía. En principio, si nos acogemos a la letra, ¿no?, a lo literal, él mismo dice que se atiene a los ensayos materialistas y que no sale de los ensayos materialistas. Claro, ahí está. Por lo tanto, hay esa postura, pues... No. Pero claro, como el tema era la filosofía de Gustavo Bueno, si quieres hacer una ontología de esta disciplina, tenías que tenerlo en cuenta. Y para las aplicaciones que se hacen en la metafísica también. Y para rematar, antes de que José Manuel vuelva otra vez a ofrecernos su punto de vista sobre el trabajo de Alberto Hidalgo, sobre el concepto de noetología, yo quisiera poner un broche final al asunto. Justamente Alberto Hidalgo Tuñón, este verano, el mes de agosto, fue invitado por los cursos de verano de la Granda a hacer una conferencia sobre Gustavo Bueno en la Universidad de Oviedo. Él pretendió que fuera solamente sobre la Universidad de Oviedo, pero se refirió justamente a este congreso, y dice precisamente en uno de los apartados, ¿verdad?, uno de los apartados que apareció en Pentalfa, segundo, la celebración de un congreso de la Universidad Complutense de Madrid celebrado en enero de 1989, que es este al que nos venimos refiriendo. En sus actas hay dos contribuciones dignas de nota, una la de Vidal Peña, de la que hemos hablado, y otra de Quintín Racionero. Y dice de él que constituye la primera valoración argumentada desde fuera del sistema que se ha ejecutado hasta el presente. Claro, esto es una visión completamente parcial, completamente ridícula, porque no hay valoración argumentada. Es que eso no es ningún tipo de argumentación. Yo más bien diría, por lo que hemos dicho hasta aquí, que lo de Quintín Racionero no constituye una valoración argumentada, sino una infravaloración del sistema de Gustavo Bueno, y no desde fuera del sistema, sino desde fuera de juego, es decir, de juego filosófico. No se enteró, sencillamente no se enteró. Esa es la consideración. Y bueno, pues ahora ya que pasamos a otro capítulo, ¿no? Bueno, pues yo pensé que ibas a hablar de esto de Hidalgo, pero... Introdúcelo tú. Y yo... Las argumentaciones ontológicas básicamente serían esas dos, la de Vidal Peña y la de Quintín Racionero, porque después el resto de los artículos pues tienen un carácter más bien
diríamos, sociológico-biográfico, como sería el caso, por ejemplo, del artículo de Alberto Hidalgo, o un carácter noseológico ya más claramente definido, como el de David Álvaro González o Fuentes o Julián. O Julián Velarde, que es una aplicación a las matemáticas de cierre categorial. Sí. ¿no? Hombre, el artículo de Alberto Hidalgo al que me refería, Estirpe y sistema de la teoría del cierre categorial, pues pretende ser una especie, pues sí, de análisis de lo que sería la génesis de la teoría del cierre categorial, es decir, de la filosofía de la ciencia. Lo que pasa que, bueno, como sucede en este sistema, pues las cuestiones noseológicas pues también tienen que ver con las ontológicas. Sí. Y entonces, Hidalgo plantea que en la génesis de la teoría del cierre categorial hay una especie pues de encrucijada. Es decir, que en la época en la que Gustavo Bueno está trabajando todos estos temas, cuando publica El papel de la filosofía en el conjunto del saber, en respuesta a Manuel Sacristán, en aquella época pues habla mucho de la epistemología. O sea, de la epistemología genética de Piaget, ¿no? De esas relaciones entre sujeto y objeto. El niño, pues que en su maduración psicológica, pues también va madurando lógicamente, dice Piaget. Y entonces, Gustavo Bueno lo que propone desde el materialismo filosófico es que la posición, punto de vista epistemológico es, digamos, psicológico, efectivamente. En eso a Piaget le da la razón. Pero que eso no se mete en la cuestión de la verdad. Es decir, es una relación sujeto-objeto, pero no se habla de si esa relación es verdad o no. Y entonces él dice, en virtud de aquello que citaba Platón en el Teeteto, de que solo hay conocimiento verdadero si hay verdadero conocimiento, que esa relación entre sujeto y objeto debe introducir también la verdad. Es decir, tiene que ser conocimiento verdadero. Entonces ahí se mete la noseología. Que bueno, además sabemos que la noseología no se refiere solo al conocimiento. La tesis de Bueno es que las ciencias son algo más que conocimiento, son parte de nuestra realidad. Digamos que la ontología especial son las ciencias, las ciencias son una especie de ontologías regionales que van transformando el mundo y aumentando nuestra visión y lo que tenemos en el mundo. Entonces, en 1970, Gustavo Bueno, en El papel de la filosofía en el conjunto del saber, plantea lo que él denomina una noetología, que para quien esté más o menos pues en el secreto, por así decir, de las cuestiones académicas, pues lo de noetología le suena pues al noema, a la noesis, es decir, aquello de lo que hablaba Husserl. Esa es la fenomenología de Husserl, como planteamiento precisamente contra las posiciones psicologistas. Es decir, buscaba un conocimiento objetivo, liberado de todo prejuicio, ¿no? La famosa hipogea, que efectivamente pues tiene que ver con esto que yo comentaba de las instituciones. Lo que pasa que ya no en el sentido metafísico, sino que aquí ya no son cosas, digamos, noemáticas, sino noéticas, es decir, son, digamos, universales concretos. Es decir, esta mesa que tiene el círculo aquí, la esfera, tiene la forma de la esfera, es una estructura reiterable. Se pueden hacer miles o millones de mesas como estas. Y de hecho, Gustavo Bueno, en los años 50, tiene un artículo titulado El universal noético, donde ya esbozaba estas cuestiones. Y entonces la noetología habla de ellas, digamos, de manera más extensa. También habla pues de las totalidades. La noetología sobre todo habla de cuestiones dialécticas, en el sentido pues de las transformaciones de totalidades en otras. Por ejemplo, la figura de la metábasis, que luego aparecerá en otro artículo años después. Pues en el caso de una sociedad esclavista, pues a los esclavos que tiene trabajando ahí pues no les trata como seres iguales a ti, sino que ha roto el género humano y los convierte pues en bestias, ¿no? Lo que decían los romanos, ganado parlante, es decir, es una ruptura del género, una metábasis. En la catábasis, pues, que es otra figura que es todo lo contrario, ahí son varias totalidades que confluyen en una sola. Por ejemplo, pues cuando explicas el origen del cristianismo, pues tienes que introducir la doctrina del verbo, la Trinidad, es decir, es una cuestión histórica, son cosas que van fluyendo en un mismo sentido, al final pues surge un cuerpo de doctrina definido. Y esas eran cuestiones que estaban en la noetología. Esto después desapareció, es decir, la noetología aparece en 1970 en El papel de la filosofía en el conjunto del saber y no se vuelve a citar. Y entonces la tesis de Hidalgo es que la noetología era una teoría del conocimiento frente a la noseología. Y entonces Hidalgo dice, claro, Bueno desechó la noetología y fue a la noseología.
Y entonces lo que él argumenta, de una manera también un poco peculiar, justamente en el año 2003, en estas actas del Congreso de Murcia, Filosofía y Cuerpo, Hidalgo retoma el tema. Y entonces dice, la noetología desapareció en los 70 y aparece en el 95, ya no es teoría del conocimiento, dice, sino que es análisis de las cuestiones dialécticas, de las totalidades. Y claro, lo que ha hecho Hidalgo pues es digamos una confusión, porque ya en el origen pues es lo mismo que está en el final. ¿Y qué ha pasado? Claro, ¿cómo se explica que reaparezca otra vez pero es en el mismo nombre? Lo que pasa es que en medio apareció pues ensayos materialistas. Y entonces todo el tema de la noetología, la materialidad trascendental que aparecía también ahí citada, eso ya se convirtió pues en la doctrina trimembre de los géneros de materialidad y en el ego trascendental del que estamos hablando. Y también hay que citar que el tema de la noetología pues reaparece con las instituciones. Es decir, las instituciones son la noetología de la que hablaba al comienzo de los 70. Y es curioso, como anécdota lo voy a citar más que nada, que en estos últimos tiempos hay una polémica, digamos, no sé decir, en el círculo, con varios autores de lo que era la segunda oleada del materialismo filosófico. Por ejemplo, está Ortiz de Urbina, está el propio Hidalgo, que están discutiendo sobre el papel del ego trascendental, precisamente, a propósito de lo de Quintín Racionero. Y entonces dice Urbina que el ego trascendental pues es una cuestión ociosa, que en realidad es la suma de los egos particulares. E Hidalgo le rectifica, pero lo hace de una manera muy curiosa, porque otros autores que aparecen por ahí, por ejemplo Silverio Sánchez, habla del ego que es institucional. Es decir, el ego trascendental que decimos nosotros trabaja pues al nivel de las instituciones. E Hidalgo pues lo pone entre comillas, como si no fuera con él la cosa. Como si estuviera, digamos, ignorando pues todo el trabajo que se ha hecho de un tiempo a esta parte con estas cuestiones y que no quedaron sepultadas como él dice, ni se transformaron, sino que fueron trazadas a otra escala, es decir, a la ya ontología incipiente que estaba ya junto a la gnoseología, porque ya en 1970 Bueno distingue entre un orden trascendental filosófico y un orden categorial que es el de la gnoseología, de la teoría del cero categorial. Sí, quizás a lo mejor en esa línea que dices tú, bueno, yo tengo que confesar que a la fecha de hoy todavía no he leído el artículo de Alberto Hidalgo sobre el ego trascendental ni los de Silverio Sánchez, ¿no? Entonces no puedo opinar sobre ellos de momento, pero respecto al artículo que aparece aquí en el libro La filosofía de Gustavo Bueno, el artículo de Alberto Hidalgo, en primer lugar se cuida bastante de adelantar que se trata de un acercamiento fenomenológico descriptivo, dicen, o al menos fenoménico descriptivo, ¿no? Y después de separarse de otro tipo de dualismos tales como pues contextos de descubrimiento, contextos de justificación, génesis, estructura. Él dice que estirpe y sistema que tienen otra serie de connotaciones. En el caso de la palabra estirpe y sistema, lo positivo que ve es la digamos, bifurcación del término estirpe, ¿no? Porque se podría entender en términos de genealogía, por decirlo de alguna manera, de filogénesis, o también en términos de análisis de la evolución del propio individuo, ¿no? Y ahí es donde se centra él. Y entonces, entonces lo que analiza ontogenéticamente, o lo que pretende es analizar ontogenéticamente la idea de cierre categorial, y la analiza a partir de tres, como siguiendo con la metáfora del árbol, pues dice a partir de tres vasos leñosos, ¿no? Entonces el primer vaso pues sería un poco la idea, bueno, no sé si el primero o el segundo porque no sé el orden, pero serían estos tres vasos. Uno, la noetología, como tú has dicho; otro, la teoría de la idea de la república de las ciencias; y el otro, la idea de ciencias e ideas, filosofía y ciencia, la distinción filosofía y ciencia, ¿no? A lo que iba, a que verdaderamente se podría conectar con la argumentación que haces tú, José Manuel, de alguna manera, el hecho de que en el artículo de Hidalgo, y es lo que me llama a mí la atención, y es que lo corta justo en los años 60, ¿no? Corta el artículo en los años 60
y la ontogénesis del cierre categorial no la busca más allá, es decir, es como si la estuviese buscando en el ser de 9 meses recién nacido, pero no la fuese a buscar al cigoto, ¿no? De alguna manera, y hay artículos, y esto es una cosa a la que le vengo dando vueltas, que de alguna manera artículos anteriores de Bueno, y ya no digo los artículos de las estructuras metafinitas, sino artículos como por ejemplo La esencia del teatro, o artículos posteriores como el concepto de ensayo, empiezan a aparecer ahí alguna serie de términos o de ideas, aunque sean levemente esbozadas, en las que se puede intuir que se está cociendo o que está cristalizando, por utilizar un término que también emplea Alberto Hidalgo en el artículo, el término de cristalización, cuando él dice que sustituye un término por otro, ¿no? Que está cristalizando cierta idea de ciencia, o de ciencia como complejo institucional con cierta inmanencia, ¿no? Cuando analiza la esencia del teatro y dice que Gustavo Bueno, y dice que la esencia del teatro, mediante un método apagógico, va rechazando la teoría del libreto, va rechazando la teoría de la escenografía, hasta que al final dice que el teatro es puesta en escena. Pero hay determinados momentos en los que dice que el teatro es un complejo de objetos, de cosas y de acciones, en las que todas están vinculadas de alguna manera entre sí, pero la que da unidad de sentido, es decir, escala, diríamos hoy, escala categorial, la que da escala categorial es la puesta en escena de los actores. De alguna manera se puede entrever, yo no lo sé, probablemente a lo mejor no sea así, pero de alguna manera se puede entrever que ahí está funcionando cierta idea de racionalidad interna que es característica de la teoría del cierre categorial, y que probablemente a lo mejor posteriormente cristalizó de otra manera en Gustavo Bueno, ¿no? Pero que ahí hay algo de eso, ¿no? Y también, pues por ejemplo, en el artículo del concepto de ensayo, sí que me resulta chocante que Alberto Hidalgo no la mencione. En el concepto de ensayo sí que aparece al final, cuando una vez que analiza el ensayo como algo, como un discurso que tiene que ver sobre la verdad, y que tiene que ver además sobre la verdad pero dicho en una lengua nacional, cuando analiza el sujeto del ensayo, es decir, el sujeto nosológico, diríamos hoy desde la perspectiva del cierre, que hace el ensayo, qué papel cubre en el ensayo, ¿no? Y Gustavo Bueno viene a decir, es el nódulo en el que se cruzan una serie de líneas que hace que cristalice el ensayo. Esa idea es la idea, desde una perspectiva, la idea de sujeto nosológico que desaparece de las ciencias, en los campos alfa de las ciencias físico-químicas, por ejemplo. ¿Y por qué desaparece? Porque ahí se cruzan en él todos esos, se cruzan intersubjetivamente como se cruzan en otros, ¿no? De alguna manera se puede reinterpretar ahí. Entonces, bueno, esos escritos yo sí que digo que me choca que no, y que estarían en la línea de las instituciones. Sí, ese sujeto que construye el ensayo, y esa serie de instituciones que circulan en torno a la puesta en escena, tanto escenográficas como libreto, están siendo instituciones que constituyen esa configuración institucional artística. Y otra cosa muy curiosa, frente a las otras, porque la diferencia del cine y la diferencia de la novela y de la literatura. Por lo tanto, ahí empieza un poco el problema, o está también presente el problema, no de distinzione e unitate scientiarum, ¿no?, sino de distinción y unidad de las artes, que también tiene algo que ver, me parece, con el cierre categorial. Y a mí me gustaría añadir a este comentario que han hecho José Manuel y Marcelino, vamos, espléndidos comentarios de ese artículo, a mi juicio, que lo que se le podía reprochar a Alberto Hidalgo, que estuvo muy cerca del maestro, es que no se diera cuenta de esto que decía Marcelino, del cigoto de la teoría del cierre categorial. Yo es que creo que, además de esto que han apuntado mis compañeros, lo que podríamos llamar el germen de su teoría está en el conocimiento que tiene don Gustavo Bueno de las propias ciencias. Esto es lo que no supo captar Alberto Hidalgo. Entonces, pues digamos que sus argumentaciones son de tipo libresco, ¿no? Y entonces resulta que a mí me extraña muchísimo, yo no lo entiendo, cómo una persona que ha estado tan cerca de él y siguiendo todas sus conferencias, sus comentarios, etcétera, no se diera cuenta de esto, porque además es que era absolutamente impepinable, vamos. Voy a poner 4 o 5 ejemplos para que se me entienda lo que quiero decir. Vamos a ver. Gustavo Bueno nace en el seno de una familia de médicos.
Y en este sentido su biografía, de la que hablaba hace un momento Marcelino, se parece mucho a la de Aristóteles. Es decir, que él no ignoraba ni mucho menos las prácticas de los médicos, desde el punto de vista de la medicina general y desde el punto de vista de una medicina más particular como es la neurocirugía, porque además de ser hijo y nieto de un médico, pues es también hermano de un neurocirujano, don Fernando Bueno, y entonces él de eso estaba perfectamente informado y nos comentó miles de veces ese asunto. Por otra parte, cuando estudió en Zaragoza, pues es también conocido sus comentarios de sus... él acudía a las clases de psiquiatría, por tanto él conocía el ámbito de la psiquiatría, por tanto el campo de la medicina como una ciencia, bueno, pero es que vamos a otras ciencias, vamos por ejemplo al campo de la geología, y yo recuerdo que Alberto era de mi época y en aquella época don Gustavo era uña y carne con un geólogo de una enorme talla que era Julibert. Y su relación no era sencillamente a través de los dialogismos, él iba a los laboratorios de geológicas y sabía muy bien lo que era la petrología y la geodinámica interna y externa, de eso lo conocía él perfectamente y no de cosas de libros y de teorías sobre que si Reichenbach, que si Bachelard, etcétera. No, señor, el profesor... Y qué digamos de la física, su gran vínculo con León Garzón. Él sabía muy bien cómo iba la física y cómo se funcionaban los laboratorios. Este es el verdadero germen. Y su relación con el matemático Carlomán. O sea que él tenía conocimiento directo de las ciencias de las que luego va a hablar, de las que luego va a hacer una teoría, y a mi juicio ese es el verdadero germen que se le escapó a este individuo, que naturalmente, dotado de su pedantería clásica, pues entonces él cree que encuentra la clave rebuscando en estos libros y en aquellos otros libros, y no se ha enterado de lo más elementario y lo más... Por otro lado, él como presidente de la Sociedad Asturiana de Filosofía, yo esto lo conozco personalmente porque como también formaba parte de la Junta como vocal, tiene mucho que ver en la organización de los congresos de teoría y metodología de las ciencias. Pues ahí también, por supuesto, el profesor Bueno, ahí sí que no se puede hablar de laboratorios, pero sí de dialogismos directos, pues qué sé yo, me estoy acordando ahora de Renetón, de Rañada, de Mario Bunge, bueno, en fin, de Ayala, qué sé yo, es decir, que no es ni mucho menos una cuestión que se resuelva con referencias a libros, aún admitiendo que él tampoco tenía en cuenta ciertos escritos anteriores que ya daban pistas de este asunto. Lo que no descubre, lo que no se da cuenta en un trabajo que él presenta en el año 89 sobre la génesis y sobre la estirpe, es que realmente la teoría del cierre categorial nace del conocimiento que tiene Bueno de las ciencias positivas y de las matemáticas, y eso es fundamental, y eso se le escapó, y entonces no hay por dónde cogerlo. Y si podríamos decir que pecó en exceso de cultura libresca en el pasado, en el año 89, pues en el 2008 está pecando pues de defecto, y entonces pues yo no me puedo resistir a la tentación de hacer una lectura muy breve de 5 líneas de su conferencia sobre Gustavo Bueno y la Universidad de Oviedo, esa conferencia que le encomendó el curso de verano de la Granda, que me estoy tomando la molestia de leer con lupa y por supuesto preparar una contestación adecuada. No me resisto para esta especie de lo que podríamos decir un anticipo, de hacer la lectura del siguiente fragmento. Dice: el ritmo de producción literaria de Gustavo Bueno está en 1 libro y 10 artículos al año. Sin embargo, la obra fundamental sobre el cierre categorial permanece inédita en su parte sistemático general. Habría que decirle a este hombre, que parece ocupado en cuestiones muy sublimes de salvar la humanidad, que el profesor Bueno siguió hablando de teoría del cierre categorial durante todo el año pasado y el año anterior. ¿Por qué no asistió a las clases del lunes, verdad? Digamos, a estos encuentros que tenemos los lunes, pues realmente ahí la cosa seguía igual. Y ya me parece una impertinencia exigirle al profesor Bueno que escriba lo que él quiere que tiene que escribir. Pues el profesor Bueno irá produciendo y irá escribiendo lo que le parezca. Y entonces esto está en su recámara y lo va sacando, pues primero a través de estas exposiciones que hizo estos 2 años y de las cuales él no se dignó a
a venir porque realmente él tenía otras cosas que hacer, ¿no? Estaba ocupado podríamos decir, en la salvación de la humanidad. Pero es que luego dice a continuación, respecto a la última faceta, la faceta mundana del pensador, sus compromisos políticos, sus polémicas televisivas, su ateísmo militante, nada diré aquí, pese a ser la más controvertida. Constituye sin duda el aspecto que le ha hecho más famoso y en mi opinión refleja una última torsión de su pensamiento sobre la que aparecen abundantes reflexiones en la obra colectiva Filosofía y Cuerpo. Está refiriendo a otro congreso al que ya se ha referido José Manuel, donde pues miembros de las oleadas de materialismo filosófico primera, segunda y tercera se reúnen y hablan de la filosofía de Gustavo Bueno. Pues dice, publicada en 2005, que es este formato que presentamos aquí, por profesor, sobre la que aparecen abundantes reflexiones en la obra colectiva Filosofía y Cuerpo, publicada en el 2005 por profesores de la Universidad de Murcia, que organizaron junto a la Sociedad Murciana de Filosofía el último gran simposio sobre el pensamiento de Gustavo Bueno. Otra de las cosas de las que no se ha enterado Alberto Hidalgo es que en el 2007, en el 2007, efectivamente, en julio de 2007, pues miembros de la tercera oleada, de la segunda y de la primera, nos dimos cita en Santo Domingo de la Calzada para seguir hablando de la filosofía de Gustavo Bueno. Alberto, a ver si te enteras. Y además, resulta que este curso fue de una semana, no de 3 días. Por tanto, si dices que si la obra colectiva fue una gran obra, etcétera, pues está grandísima. Y tú no te has enterado. Y ahí, precisamente, personajes pues como Alberto Hidalgo, como Álvaro González, como Marcelino aquí presente, como José Manuel y como yo mismo, y como pues Ongay, y como Carlos Madrid, y matemáticos también. Y matemáticos, naturalmente, Carlos Madrid, sin duda alguna. No, otro matemático aquí. Bueno, Luis Español, exactamente. Eso es. Félix Ares de Bras, doctor en informática, ingeniero superior de telecomunicación. Es decir, que es un congreso. Miguel Ángel Sabadell, astrofísico, muy conocido. Es decir, un congreso que no solo de filósofos académicos. Efectivamente. Es un curso de verano de la Universidad de La Rioja, digamos, entre comillas, pluridisciplina. Muy bien, muy bien. Y entonces que no es el último. Por tanto, aquí lo que podemos decir es que Alberto Hidalgo no se enteró en 1989 por exceso de pedantería libresca y no se ha enterado ahora por defecto porque está ocupado en otras cuestiones muy, muy sublimes. Pues entonces, si te encargan hablar de la filosofía de Gustavo Bueno, pues declina tu presencia, pues eso, aludiendo que tienes otras cosas más interesantes que hacer. Es decir, que esto es impresentable, Alberto, lo siento mucho, pero es que es así, no hay por dónde cogerlo, vamos, en una palabra. Bueno, un detalle curioso a propósito del giro mundano, en ese artículo, si no me equivoco, dice algo así como que, lo dice como con cierto escándalo, que Gustavo Bueno critica la democracia que nos dimos los españoles, que es una expresión totalmente metafísica. Parece como que la democracia que nos saliera de dentro y no habla pues de las relaciones en el sentido marxista del materialismo histórico, con las relaciones, digamos, del modo de producción, lo que tantas veces dice Bueno, que es que Franco hizo el trabajo sucio, provocó el desarrollo exponencial de las fuerzas productivas y eso produjo la democracia de mercado. Y ahí Hidalgo, pues hay que decirlo, independientemente de filias o fobias, se está situando en una metafísica idealista. Y entonces está saliendo ya del materialismo filosófico y del materialismo histórico, que es más grave aún. Claro que sí, vamos, en una palabra, de esto ya habrá una respuesta adecuada en su momento. Yo ahora quería referirme sencillamente a la teoría del cierre categorial, ¿no? Digamos, los grandes despistes de este hombre que... Lo que podríamos hacer, ya que nos quedan varios artículos que tienen que ver con la gnoseología, es dedicar una segunda parte. Muy bien. Y antes, más a fondo, si os parece, para no volver yo a traer tanto material, la filosofía, vamos, los congresos sobre la filosofía de Gustavo Bueno que hemos mencionado aquí no son los únicos, hay más. Es decir, que se trata de un filósofo vivo que suscita pues el encuentro de muchísimas personas de tipo de muchas
que practican muchas ciencias, que proceden de muchas universidades. Concretamente tengo aquí dos catálogos, uno que tiene que ver con el año 1999, si esto fue en el 89, 10 años después, el Colegio de Licenciados de Madrid volvió otra vez a convocar a las mismas personas, porque también estaba Alberto, estaba David Álvaro González, estaba Alfonso Tresguerres, estaba Juan Francisco Fuentes, Juan Bautista Fuentes, en fin, el propio Gustavo Bueno, estaba pues Fernando Pérez Herranz, etcétera. Vamos, otro congreso que tuvo lugar el 22 de febrero, del 22 de febrero al 5 de marzo, y que también pues dio cita, ahí se reunieron 10 años después de esto, ¿no? Y al año siguiente, en el año 2000, la Universidad de Murcia volvió otra vez a convocar, bajo el patrocinio pues de Patricio Peñalver Gómez y con la asistencia de Joaquín Robles, uno de nuestros grandes valores de la tercera oleada, y a Antonio Muñoz Ballesta, entre otros, pues otro congreso que se titula La filosofía política de Gustavo Bueno, esto en el año 2000. O sea y entonces el que hemos hecho en Santo Domingo de la Calzada el año 2007, pues no tiene por qué ser el último, en una palabra. Y este hombre ya parece que da por zanjado el asunto, ya quiere cerrar, parece como que lo quiere filosóficamente enterrar, ¿no? Y esto es imperdonable, imperdonable, caramba. El que no lo conozca no quiere decir que no sigamos existiendo, caramba. Ya está bien, chico. Bueno, pues entonces haremos una segunda parte ya dedicada más estrictamente a la gnoseología, ya que aquí hablamos sobre todo de ontología, y traeremos, si es posible, pues alguno de los autores de alguno de estos artículos del Congreso del 89. ¿Me permitís cerrar con lo que no me dejó decir Sharon el otro día? Con lo que yo quería anunciar como, y ya con esto iniciamos el próximo Congreso, lo que podría ser la ley del desarrollo interno del materialismo filosófico, que yo enunciaría de la siguiente manera. A medida que Gustavo Bueno cumple años y cada vez más llenos de lucidez filosófica o de plenitud filosófica, pues le van saliendo cada vez más alumnos y mejores, y en proporción inversa a los que va perdiendo de la primera oleada. Y además, colorario, estos miembros de la tercera oleada superan mucho a la mayor parte de los miembros de la primera oleada. Y el ejemplo más claro lo tenemos, aparte de los aquí presentes, las tres personas presentes que tengo yo ahora mismo delante de mí de la tercera oleada, son José Manuel, Marcelino y Javier. Está al otro lado de la cámara. Está al otro lado, que está y yo quiero naturalmente el incorporarlo aquí. Está el caso de personas que ya podrían abrir lo que sería la cuarta oleada, entre los cuales está Carlos Madrid, que precisamente en Santo Domingo de la Calzada hizo una presentación extraordinaria sobre el cierre categorial de las matemáticas, tanto de la física como de las matemáticas, que supera con mucho al trabajo que ofrece aquí Julián Velarde, que cumple, es decir, Julián Velarde, cierre categorial aplicado a las matemáticas, pues yo he contrastado y claro, pues es que no tiene comparación. Esto ya ha quedado, pues eso, desfasado. Esto, por supuesto, bueno, pues cumplió. Velarde no se complicó la vida queriendo enmendar la plana al maestro, cosa que hicieron otros, entre ellos precisamente Alberto, y bueno, cumplió, hizo un trabajo, habló pues, de esto Marcelino podría decir muchísimo más, recurriendo a su trabajo, las estructuras autoformantes y heteroformantes a propósito de los signos de las matemáticas. Marcelino tiene muy reciente esto, y bueno, pues eso es, que la tercera oleada pues es una garantía absoluta de que el materialismo filosófico está perfectamente en racha, y que bueno, pues esta gente que se va incorporando cada vez más, pues eso supera con mucho a los que pertenecemos a la primera oleada, pero vamos, así, sencillamente, esta es la ley que yo pues eso, defendería en consonancia con el cumplimiento pletórico del profesor Gustavo Bueno, que algunos lo quieren ya enterrar filosóficamente.
Bueno, pues lo dicho, habrá una segunda parte sobre este Congreso de la Filosofía de Gustavo Bueno que tenemos aquí. Una segunda parte donde hablaremos más de gnoseología y intentaremos tener aquí algunos de los autores que intervinieron en este congreso.